Muy buenas noches a toda la gente que escucha Avenida Independencia, programa de frecuencia cruzada, cerrando nuestro ciclo de entrevistas acá junto al gran capitán. No necesita, yo creo que casi más explicación, presentación, el gran capitán de Universidad Católica para cerrar entonces este programa, don Mario Lepe. ¿Cómo está Mario? Hola, perdón. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien, Bien. muchas gracias. Bueno, No, no. un gusto tenerlo acá cerrando nuestro ciclo. Entrevistamos a varios jugadores de la historia de Católica y qué mejor que cerrarlo con ustedes en ese sentido. Para partir la entrevista lo voy a llevar varios años atrás, al inicio de su carrera, a su llegada a Universidad Católica. ¿Cómo se dio esta llegada a Católica? Yo llegué el año 89 al club, perdón, el año 80, viniendo de un equipo que se llamaba Green Cross de Temuco, con la filial acá en Santiago, en La Reina. Como yo vivía ahí en Las Condes, entonces me quedaba cerca y, bueno, llevé a un amigo a probar, se fue a probar y aproveché de probarme yo, así que. Y afortunadamente quedé, jugué 2 años ahí y después pasé el año 80 a la Católica. Eh, Alberto Fuyú con Ignacio Prieto me llamaron y me dijeron que querían que estuviera en las inferiores de la Católica. Y ahí viene toda una revolución, porque fue justo cuando Ignacio llega a la Católica y Alberto después de retirarse, llegan e implementan esto, la moda o el formato de Francia en las divisiones menores, y traen toda esa metodología y todo eso, y justo me tocó a mí empezar todo el proceso, donde el club, yo creo que básicamente el club empieza a trabajar en divisiones menores y a tener éxito producto de Ignacio Prieto y Alberto Fuyú. Eh, También tiene que ver también con los profesionales de apoyo que hubo en ese momento, también los dirigentes, pero básicamente la idea la traían ellos dos y después queda Ignacio, Alberto se dedica a la parte de comunicaciones, se va a Canal 13 y queda Ignacio al mando de todo este proyecto y que cada día fue aumentando y, y yo estaba dentro de ese proyecto, digamos, entré justo ese año y entré porque la Católica se abrió a, a buscar, digamos, jugadores de otros lados, porque siempre sacaban los mismos jugadores de los colegios particulares, católicos particulares, generalmente, no digo que siempre, pero por lo general, y se abre esto, y habían varios equipos como Ferro, como Green Cross y otros equipos que estaban participando que se disolvían, y empieza a agarrar a los mejores jugadores de esos equipos. El último partido nos tocó con la Católica, y creo que jugué uno de los mejores partidos, junto con Leonel Barrientos, que es el papá de Sebastián, Ya sé, sí. que jugó en la Católica. Jugamos nuestro mejor partido y nos llaman y ahí empieza todo el proceso de los caras sucias que vinieron de otros lados a revolucionar un poco esto de las divisiones menores de la Católica. No tan solo en la división mía, sino que en varias divisiones. Empezaron a traer, a traer, a traer, y todos estos caras sucios que venían de otros lados fueron los que le dieron el impulso a ese proyecto que fue coronado después, primero en el 84, en el campeonato, y después el 87 con más de un 90% de jugadores nacidos en casa. Así es. ¿Alcanzaste a jugar el torneo de la Croix, el 80? ¿El que se jugó en Yo, Francia? yo recién había llegado, tenía 14 años. Ah, perfecto, ya. Era un campeonato para 17, 18 años. Ya, ya todavía. Máximo 18 años y tenían unas excepciones, que eran yo creo que 3 o 4, y yo fui al otro año. Perfecto, ya. Yo fui casi 5 años seguidos fui. Ya.
Claro, que era como de los torneos como más famosos y donde se empieza a Exacto. implementar. Y te quería preguntar a raíz de justamente lo de los caras sucias, eso como que ustedes se pusieron ese nombre o tú lo ves ahora para atrás y le dices así, porque resulta súper atractiva la idea de lo que dice justamente, de esta revolución un poco de Católica en ese sentido. Sí, lo que pasa es que veníamos muchos chicos que éramos de muy escasos recursos, muy, muy escasos. Todos los demás chicos que estaban en la Católica eran de clase media, cuando antes había clase media, de clase media alta. Entonces se entrenaba en Santa Rosa Las Condes, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Entonces era como del barrio alto y eso era lo que se hablaba. Entonces nosotros vinimos bueno, nos mandamos un montón de embarrados porque éramos pelusas, pues, Claro. éramos súper pelusas, andábamos siempre metidos en tonteras, éramos cabros de la calle, del barrio. Entonces nos costó adaptarnos un poco, pero afortunadamente tuvieron paciencia con nosotros porque en otro club a lo mejor nos hubiesen echado. Claro, no, Eh, no hubieran aguantado tanto. claro. Pero la paciencia también era porque nosotros jugábamos bien. Sí, eso el primer año, y todo concuerda. Si de repente no es porque uno se quiera agrandar, ni mucho menos, pero el año 80 se produce, digamos, un gran cambio como el que te acabo de comentar, y después de muchos años salimos campeones de una de las divisiones. O sea, habían pasado 15 años, no sé, a lo mejor un poco más, que no habían salido campeones. Y justo ese año salimos campeones invictos. No nos ganó nadie, no perdimos, creo que tampoco empatamos, ganamos todos los partidos, de visita, de local, jugamos, bueno, todo. Y revolucionamos un poco eso. Al otro año también salimos campeones y empieza todo un proceso de traer jugadores tan grande que empieza nosotros a salir campeones, pero los que venían más abajo también. Entonces empieza toda una revolución y creo con Ignacio, desde que él llegó hasta ahora, digamos, hemos compartido esta revolución y este formato y eh, esta sensación de que lo que se hizo bien y que somos dentro de los mejores equipos en cuanto a la formación de jugadores. Así es. Bueno, tú llegas en este proceso revolucionario que también esa revolución se termina traspasando también al primer equipo, lo decías tú, campeonato del 84, campeonato del 87, acá están las de la época. Quería preguntarte entonces acerca de tu debut en Católica, tus sensaciones cómo fue formar parte entonces de ese equipo del 84 y sobre todo del 87, que al final es una de las campañas más memorable en la historia de Católica. No, mira, yo entrené, y te voy a contar algo. Yo el año 80 yo llegué al 79 como en diciembre. Había terminado el campeonato y en diciembre empecé a entrenar. En enero empezamos de nuevo a la pretemporada y yo me había ido a la Unión Española, porque en el club yo no, como que no entraba, no caía y me fui allá y me dieron de todo, me conocían, sabían de mi forma de jugar y todo, entonces, pero a la semana me volví. Estaban todos mis amigos en la Católica, pues, entonces, Ah, del lo barrio, echaste de menos. claro. Y bueno, ahí me inscribí en la Católica después y pasaron varias cosas, en la cual me costó mucho adaptarme, problemas familiares, violencia intrafamiliar. Sí. Además, nosotros eh, éramos muy precarios, digamos, lo que teníamos nosotros. Te viene en Entonces, Colón Oriente, ¿no? sí, y era difícil ir a entrenar, era difícil sostener el entrenamiento, que a veces no teníamos que comer. Entonces pasamos por momentos difíciles y aún así nosotros
anduvimos bien, porque el fútbol para nosotros era una pasión. Entonces, bueno, después ya me habitué, me fui de mi casa, me llevaron a una pensión. Creo que fui el primer santiaguino que iba a una pensión. Todos los que iban a pensión eran los que vivían fuera de Claro. Santiago. Y me fui a una pensión, me ayudó bastante a liberar un poco la cabeza, eh, a centrarme un poco más en los estudios y el entrenamiento y a comer bien, eso sí. Y empiezo yo a entrenar con el primer equipo. Ignacio empieza, cuando asume él, creo que fines del 82, principio del 83, él asume el cuento y empezamos a incorporar a todos los jugadores jóvenes. Estamos hablando de los primeros que fueron incorporados, que fue de la parte del trabajo de él, Yoma, Mardone, Marchioni, Olmo, el Nano Díaz y así. Después venían otra camada de Danilo Chacón, Gastón Cid, Alberto Valenzuela, y la de nosotros, la de Leo Barriento, Mar Vallar, Eduardo Soto, yo, Núñez, y empezamos a tirar para arriba, y llega el año 84, no, el 83, tenía 16 años, Muy joven. iba a cumplir recién 17, y empiezo a alternar con el primer equipo, y se produce una lesión de alguien, y me meten a mí para ir a la banca, y empiezo a responder, y empiezo a andar bien, en mi serie destacaba, me motivaba mucho más. No era de esos de los que estaban en el primer equipo entrenando y bajaba y no hacía nada, sino que era todo lo contrario. Nosotros dábamos el ejemplo en ese sentido, y una de las cosas que nos da Ignacio era que él iba a los partidos. A Y los si de inferiores. no, claro, y si no andabas bien, él mismo te sacaba, siendo Ya. que no era el entrenador del... Claro. Entonces, y tú querías jugar, entonces. Y, y anduve bien, me metieron en el debut, jugué como 15, 20 minutos, íbamos ganando 2-0 a Palestino en la cancha de aviación, el Bosque, donde está la Fuerza Aérea, Sí. y jugué 20 minutos, corrí más que nunca, porque tenía que marcar a un puntero y tenía que seguirlo, le pegué 200 patadas por segundo, y me tiré al suelo, lo agarré, mira, no me quedé, por acciones no me quedé. Ya. Entonces, en el fondo reaccioné bien a la expectativa, reaccioné bien físicamente y mentalmente a lo que quería Ignacio, que empezó a seguir eh, citándome. Por cada citación era como casi un poquito menos que lo que ganaba mi papá, entonces y a veces Claro, no jugaba era. y a veces no, claro, entonces tú dices, esto es lo mío. Entonces ahí uno empieza a tener un poco más de conciencia y decir, ya, voy a trabajar para ganar dinero, para hacer un futuro acá y ayudar a mi familia. Así es. ¿Y cuáles son los principales aprendizajes que tú sacas como de esta época, sobre todo de Ignacio Prieto, que es uno de los grandes mentores tuyos que hablaba y que también han aplicado muchas cosas en las inferiores de ahora? ¿Cuáles son tus principales aprendizajes como joven en esa época? Como adolescente, el hecho que te apoyen eh, con todos los problemas que uno tenía, no tan solo yo, había varios que tenían problemas, lo más fácil es que te echen, lo más fácil es que te reten o que te castiguen. Pero Ignacio tenía otra cosa, que te escuchaba, te alentaba, te apoyaba, ponía las manos al fuego, se quemó varias veces, pero ponía las manos al fuego por uno, y eso uno valora después. En ese momento sí lo valora, sí, ya, ok, salí de la situación, pero a la larga, después pasan los años, y uno encuentra que fue fundamental que te entendieran de dónde venías y por qué hacías cosas, o por qué dejabas de hacer cosas en algún momento, o tenías ciertas reacciones, y se fueron involucrando un poco en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. El asistente social iba a la casa, iba al colegio,
Y entonces, el interés de que tú estuvieras bien, que alguien se preocupara por ti, eso creo que es importantísimo hoy en día también, pasa a ser el doble de importante hoy en día, que te sientas importante dentro de un grupo, porque cuando tú la pasas mal en una casa, te sientes lo peor. En cambio, en el grupo, en el equipo, sientes que eres importante y te valoran Sí. por eso. Y después te ayudan a que en tu casa también se solucionen los problemas. Entonces a mí me ayudaron en ese sentido y entendí de que eso fue fundamental para poder, la confianza, el apoyarte, el, el conocer más de ti, en tener más información tuya para poder reaccionar en un momento o para poder entender ciertas conductas o ciertas actitudes que uno tenía por falta de educación, por falta de, no sé, de guía, de tener un- una persona que te educara, que te diera consejos. Nosotros no teníamos. Teníamos el consejo de la calle, ¿no? Nada más que el consejo de la calle que te decía, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, y empíricamente nomás había que aprender, digamos. Claro, entre la intuición un poco y todo, pero no. No, y claro, entonces falta de información, falta de todo, entonces no había un guía ahí en ese sentido. Eh, Mis tíos me agarraban para el chuleteo y me decían cosas, porque antes, hoy día sigue siendo un mundo machista, pero en la época mía era peor, po. Entonces te decían Claro. cosas bastante desagradables que yo no lo haría con mis nietos, ni con mis hijos. Entonces, ha ido evolucionando, pero sin duda que eso fue lo fundamental, sentirte importante dentro y que alguien te quiera. Sí, en el fondo, hoy en día los chicos, la falta de cariño es inmensa, eh, la Sí. falta de preocupación de los papás, no porque ellos quieran, sino por el sistema que trabajan mucho. eh, Trabaja el papá y la mamá. Hoy en día antes trabajaba la pura papá. Algunas mamás trabajaban de asesora del hogar, como mi mamá, y nosotros pasábamos jugando todo el día. Claro. Sí. En ese sentido es tremendo, claro, como van aprendiendo muchas cosas y bueno, va pasando el tiempo, van llegando cerca de los 90 y ya tú al final te quedas para siempre Católica, que es algo que ya no ocurre en el fútbol de hoy, y incluso en la época también no era tan común. Entonces, te pregunto en ese sentido, ¿qué ha significado para ti ser un símbolo de Católica, de que la galería lleve tu nombre? ¿Qué sensación te genera eso? Eh, Mira, orgullo simplemente, orgullo, una felicidad. eh, y Católica ha sido mi casa. Yo viví eh, cuando yo vivía cerca de San Carlos. Y cuando teníamos que concentrarnos, yo me concentraba el día antes, porque como no tenía que comer, entonces me Ah, concentraba claro, antes, o me iba más temprano para tomar desayuno. Entonces yo pasaba más ahí, pues yo conozco a la gran mayoría de la gente que trabaja allá. claro. Al eh, final, cuando dices tu casa, es literalmente, no eh, solo sí, como no, simbólico. y mis Ujú. hijos también son todos de la Católica y entraban cuando chicos y todos le daban chipelina. Mis hijos entraban a la charla, po. Estaban ahí escuchando de chiquitito. Claro, con Ignacio y se tiraban tallas. Era otro mundo. Hoy en día yo creo que es mucho más profesional, pero un poco individual. Sí. Entonces, y en todos ámbitos, no tan solo en el fútbol. Entonces, de repente, y el trabajo o el juego del fútbol es colectivo. Entonces, tú tienes que aunar todo, un montón de cosas para que ese chico, ese niño, haga las cosas en forma colectiva. Entonces, es mucho más difícil que antes. Sí, juntar esos como dos mundos, al final, los dos visiones, si se quiere. Bueno, y respecto a eso mismo, entonces tú empiezas a avanzar y llegar a los 90 donde ocurre, claro, yo creo que
de las cosas más cruciales, donde tú empiezas a ser el capitán del equipo. Después, si no me equivoco, tomas la capitanía después de Patricio Toledo, después de la lesión, eres capitán en la Copa Libertadores prácticamente toda la Copa, y de ahí son varios años más. En ese sentido, te tocó liderar grupos donde llegaron mucha cantidad de jugadores. ¿Cómo fue tu sensación de ser capitán y tener que liderar tantos también camarines muy distintos también? Sí, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿ah? De repente a lo mejor mucha gente no escucha alguna o no lee alguna entrevista, pero yo siempre he dicho lo mismo, que el capitán, si bien tiene una responsabilidad, pero el guiar un plantel no es tan solo del capitán, Claro. O del técnico. O sea, dentro del grupo hay varios capitanes. O sea, yo o sea, cuando jugaba, no sé, jugaba Toselli, el Chapa, el Milo y Cristian Álvarez, cualquiera de los cuatro podía ser capitán. Claro. Al final Solamente uno que llevaba la jineta y un detalle, ¿no? exacto, llevaba la jineta, pero los otros también te ayudan, pues. Sí. Entonces, claro, dicen, tú lideraste. Sí, pero no sé, Nelson Tapia, el Sí. Pipo, Rodrigo Gómez, el Pidi Barragué, son, son gallos que te ayudan, así que en cualquier otro equipo podrían ser capitanes también, ¿me entiendes? Entonces, arrogarse uno como que él lidera en medio, ¿cómo se dice? Se me fue. Es mucho, considero que es demasiado, pero Es parte sí de, hay al cosas, final, es parte de un grupo de claro, líderes, quizás. claro, sin duda que uno también igual es importante, porque uno tiene voz y voto, eh, para algunas reuniones me llamaban a mí simplemente, y yo me tenía que mamar 3, 4 horas de reuniones mientras mis compañeros estaban en su casa, Claro. descansando, y yo tenía que estar peleando algunas cosas. De repente no todo se puede negociar con todo el comité, digamos, de premios. Hay cosas individuales que también uno tiene que ir resolviendo. eh, y me costaba porque yo dejaba de hacer cosas en mi casa, con mis hijos, por estar en reuniones, por tener que ir a un lugar, tener que ir a otro, hacer acciones para una fiesta, acciones para ayudar a alguien. Entonces, todas esas cosas también, si no hubiese tenido la ayuda de los otros capitanes, digamos, capitán encubierta, como se puede decir, Claro, eh, jineta, algo así. claro, uno no hubiese podido ser lo que uno es, digamos, o lo que reflejaba para afuera. ¿Me entiendes? Yo siempre alabo eso de toda la gente, o sea, a mí me ayudaron mucho y sin duda que también colaboré, pues si por algo me eligieron de capitán. Tenía Así la es. personalidad y tenía la agresividad y el carácter para enfrentar ciertas cosas y lo hice con mucho orgullo y me siento feliz de haber sido capitán por muchos años, estar justo en una época muy bonita del club, donde el club despega eh, sustancialmente, donde se llega a la última final de la Copa Libertadores, que ha llegado un equipo chileno. Sí. Entonces, esos hitos, digamos, fueron marcando también mi vida futbolística y mi vida en el club. Cuando empiezo a conseguir cosas, un campeonato, llegar a la final, cumplir cierta cantidad de partidos, cumplir cierta cantidad de años en el club, ser capitán por muchos años. Se van cumpliendo algunas cosas a medida que voy jugando, que van pasando los años, y se van cumpliendo cosas que a la larga dan esto, eh, realza, digamos, mi historia como futbolista en el club, lo que he entregado, lo que me han entregado a mí, mi relación con la gente, el respeto. Entonces uno va ganando cosas, independiente que yo lamentablemente no me puedo ir al extranjero, pero
uno va ganando cosas acá que son más importantes, yo diría que el dinero o que ir a jugar afuera, yo. Claro. Me hubiese gustado, sí, ¿Tuviste alguna pero opción conseguí. alguna vez? ¿Ah? Sí, no, tuve un par de oportunidades, pero el club afortunadamente me equiparó en las plata. Entonces digo, ¿para qué me Ah, voy a ir, no sé, claro. a otro equipo si aquí voy a ganar lo mismo? Entonces, a no ser que me duplicaran eso, era una cosa distinta. Sí. Tuve Bueno, jugaba cerca, menos jugadores cerca, en el extranjero en ese tiempo también. no, cerca tuve de irme a Estados Unidos cuando recién empezó la MLS Ya. y por diferencia de opinión con algunos no pude ir, pero estuve a punto. Y ahí firmo contrato por la Católica por más años y me quedo definitivamente. Perfecto. En ese sentido, y tú lo recordabas, Católica marca un poco el inicio de ese despegue futbolístico donde tiene esos equipazos del 94, el último finalista de una Copa Libertadores. ¿Tú sientes que, o sea, que tú y junto a los otros demás jugadores le dieron una cierta identidad de juego a la Católica, que es lo que hace que mucha gente todavía recuerde su equipo? Porque al final, si uno se pone a ver, en títulos no se ganaron tantos títulos, pero es un equipo tremendamente recordado. Entonces, ¿sientes Claro. que le dieron algo como una identidad futbolística católica? Yo creo que desde que salimos campeones del 84, que el club empieza con una visión de los demás distinta a lo que había, de estar pasando, de estar jugando, digamos, los otros años entre cuarto y quinto lugar, pasamos a estar dentro de los primeros tres. Mm. Entonces, eso te da una idea de que la cosa cambió. Entonces, desde esos años, la Católica empezó a jugar distinto, empieza a marcar una idea de juego. Ya lo estaba haciendo con el fútbol formativo y después empieza a hacerlo con el fútbol profesional. Entonces, yo creo que desde ahí en adelante el fútbol de la Católica cambió. Que en algunos momentos mejoró mucho, otros bajó un poco, pero siempre fue lidiando con estar en los primeros lugares, clasificando a Copa Libertadores. Todos los años clasificábamos a Copa Libertadores, Sí, salíamos campeones, no salíamos campeones y clasificábamos igual. Entonces, claro, ganaba la todas liguilla, esas cosas, entonces. claro, todas esas cosas son importantes en el juego, por el juego de la Católica. Entonces, por eso se ve que la gente quiere o vio en ese momento de que el juego era mucho mejor que otro, porque estábamos consiguiendo cosas. Imagínate que yo jugué 5 Copas Libertadores seguidas Claro, y salí campeón 2 veces, ¿no? Entonces, 5, 6, 7 Copas Libertadores y la otra que ganábamos liguilla y íbamos y siempre estábamos peleando en los primeros lugares y los dos primeros eran los que iban. Entonces, claro, el club ha sido exitoso no tan solo en los últimos años, sino que todos esos años que a lo mejor estábamos a punto y no podíamos salir, es exitoso porque estuviste ahí, la tuviste peleando, la tuviste a la mano, no pudiste salir campeón, pero la tuviste ahí. Y eso es lo que importa, claro. que estar ahí. Estar el quinto, sexto, no tiene, como digo yo, no tiene ni un brillo. Claro, claro, ¿Entiendes? pasa a ser un actor irrelevante dentro del campeonato, porque no pelea ni abajo ni Exacto, arriba. claro. Y eso hace que el club vaya también subiendo, porque la empresa o la publicidad quiere un equipo que esté más allá que esté ahí abajo. Exacto. O sea, una marca deportiva va a querer que esté en los primeros lugares porque supuestamente va a salir más veces en el diario, más veces en la televisión, más veces en la repetición, más veces. Entonces, apuesto, pero no va a apostar al último, ¿me entiendes? O al quinto. Siempre va a apostar a los que están más arriba. Entonces, los jugadores, el club, todos fuimos subiendo. Y claro, y el club fue subiendo porque el rendimiento del equipo siempre era más o menos parejo. Empezó a ser más parejo, más parejo, más parejo. De repente uno decía, bueno, no salimos campeones, pero íbamos a la Copa Libertadores, se recibía una plata. No salíamos campeones, pero íbamos a la Copa Libertadores y se ganaba otra plata, ganaba una liguilla, que también iba más gente al estadio. Claro, y la Y vitrina así, internacional también. vitrina, se fueron muchos jugadores, se vendieron jugadores, entonces todo eso iba haciendo que el equipo estuviera arriba y la institución
en conjunto, o sea, junto con el equipo, iban subiendo su nivel. Así es. Bueno, dentro de estos años, y sin tratar de ser majadero en darle y darle, porque se ha hablado mucho de esto todavía, yo creo que sabes lo que te voy a preguntar, con lo que pasó en aquel partido, con el famoso gol en offside de Marcelo Salas. Yo solo quería preguntarte, más que ahondar en todo lo que pasó en la campaña, que todos lo sabemos, ¿qué opinión tienes con haber revivido un poco esto y en la forma en que se hizo? A los hinchas de Católica al menos no hizo mucho ruido en la forma en que se hizo eso. ¿Qué te parece? Yo no sé por qué lo hicieron, sí, porque pudieron haber hecho un montón de otras cosas, pero eligen, generalmente para meter ruido, ¿no? Así, eh, a mí no me interesa esa polémica, no. ¿Un eh, tema pasado para ti? Ya no. sí, sí, no, para mí no, yo nunca fui de meterme en polémica ni nada, pero el CDF siempre necesita noticias y te dan goles de ahora de un equipo, te dan goles de otro, algunas cosas. Mira, para tener noticias, porque como no los ven, entonces, sí, pues tienen que tener es como esto de farándula, inventan algo para poder. Claro, claro, y acá es como Entonces, revivir algo que ya está cerrado quizás hace ya muchos está años cerrado, y, claro, y que todos sabemos qué pasó también. Entonces, como, porque no, si la rabia o la frustración en cierto sentido, digamos, no es tan solo con ese gol, sino que con otras cosas, digo. claro, Ese mismo día, ese mismo partido, pasaron cosas que entonces no reviven eso, entonces dejan a este árbitro como santo, no, en el partido pasaron cosas y te dijo cosas que, que, que la gente se, se sorprendería. Entonces, revivir cosas así, sí, eso ya claro, pasó, sí, ya claro. nadie Además, se acuerda. como dices tú, es la forma también de revivirlo porque no, como que la sensación con nos quedamos los hinchas es que reviven, pero no reviven el todo como algo completo, sino que sacan ese tema para, claro, para, como dices tú, salvar un poco la imagen de rol, entonces no, Claro, al pero menos si se va a suponte hacer, que se haga de manera completa. la patada, en el primer tiempo la patada que le mete Sala a Charlie Vázquez, que le dejó un Sí. tobillo grande, y revívanla. Mm, ¿Eh? claro. Esa, bueno, Otro, la de Ronald Fuentes, un par de minutos antes nomás, claro, al no, ver. y así un montón de cosas, entonces hacen que la expulsión que tiene le pone al Pivo, es una estupidez. O sea, que no, Sí. me pegué al reglamento. Sí, pero pégate en todas, pues. Claro, claro, ese es el tema, si había que pegarse en todo y tenían que haber dos menos por cada equipo, tenía que Y hacerlo al ahí, final. y ahí ves tú, suponte, que es una cosa que yo les digo a todos, que los árbitros no arbitran, ellos manejan los partidos. Claro, Ellos van claro, manejando situaciones, no van aplicando las normas, la ley. Ellos van viendo situaciones y van reaccionando según el criterio. Y los criterios son súper, como las opiniones son súper subjetivas, pues. Entonces, exacto. además los árbitros son poco futbolizados. Hay cosas que son evidentes. Hasta los mismos periodistas no tienen ni idea de algunos fútbol, de algunas jugadas. Claro, La reviven, la repiten y repitiendo no se dan cuenta. claro, Yo aquí en mi claro, casa y cuando además que revisan mucho también desde la televisión y no desde el roce, hay jugadas que uno ve que en cámara lenta dice, es que no lo toca tanto, pero sí, en cámara rápida hay otra cosa, entonces no, sí, pero claro, uno falta ese entiende, sentido. ¿no? Cuando tú eres futbolizado, entiendes muchas situaciones y puedes cobrar en algunas y no cobrar en otras. Pero revivir cosas del pasado, yo creo que le hicieron un favor nomás a Robles, digamos. Sí, Le hicieron un favor a sí. él para que quede tranquilo. Claro, para que se quedara tranquilo en ese sentido. Te Sí. llevo un recuerdo más feliz, Mario, que es un par de años después, que tiene que ver también con esta camiseta, que es la del año 97. Al final, revisamos todo esto, esta época donde Católica
jugó muchas Copas Libertadores, pero no lograba ganar hasta que se le da. 10 años después, el año 97, en ese torneo de apertura, que quería preguntarte cómo recuerdas tú ese torneo, cómo era el grupo en ese entonces que los llevó a ganar un campeonato que la gente de repente se olvida, compite con un Colo-Colo que era un tremendo equipo, que era animador incluso a nivel sudamericano, y Católica está por sobre eso y le gana una final, pero de punta a cabo, como se dice. ¿Cuáles son tus recuerdos con esa Católica y sobre todo de esa final, que debe ser también uno de los partidos creo, más importantes de la historia de Católica? Sí, bueno, armamos un plantel bien bueno. Lo hicimos, mira, de principio a fin lo hicimos bien. Yo creo que eso es fundamental, empezar muy bien. Y después hubo un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo súper cohesionado con todos y empezamos a andar bien, a jugar, a encontrar nuestro fútbol. Hubo un momento en que íbamos perdiendo y lo dimos vuelta, me acuerdo en Puerto Montt, Sí. y varias veces fue así, y lo dimos vuelta porque teníamos gente con carácter, con personalidad, y esto va a depender, siempre depende del plantel, cómo se arma el plantel, de las personas del plantel. Siempre habíamos tenido buenos jugadores y de repente como que encontramos el jugador perfecto, la sincronía, su personalidad, su carácter, su juego. Entonces es difícil armar planteles, muy difícil. Eh, Hoy en día la Católica lo ha hecho bien porque tiene una fórmula, un objetivo, tiene una forma de buscar jugadores y de incrustar jugadores en nuestro equipo, que le ha dado resultados y ojalá lo pueda mantener. Ahora es difícil mantenerlo 4, 5, 7 Claro, años. sobre todo en el En fútbol de algún, ahora. claro, en algún momento va a decaer, pero va a ser más veces las que tú le apuntes a los planteles que la que no apuntes, digamos. Con una metodología, con una forma en el tiempo. Esto no viene desde ahora últimos 2 años, 3 años, viene desde 6 años para acá. Exacto. Entonces, costó hasta que le apuntamos y empezamos a ganar y estamos en una buena situación hoy en día. Pero fue un buen plantel con mucho carácter, con mucha decisión, buenos jugadores, se la jugaban pero por completo, hacíamos el esfuerzo grande, nos concentrábamos 2 días antes, ¿no? Hacíamos cualquier esfuerzo con tal de poder ganar y jugar. Además los premios también eran buenos, entonces todo se fue juntando, se fue aunando, los esfuerzos de dirigentes, los esfuerzos de nosotros, los profesionales de apoyo, todos fueron fundamental para llegar a esos partidos y a esa final. Sí, así es. En términos como de campeonato, en ese sentido, bueno, es difícil comparar porque yo creo que cada uno tiene su gustito, cada campeonato, pero quizás el del 97 es de los campeonatos como que más te llena a ti por la posición que estabas también en Católica. El 84 al 87, claro, ganaste, pero era más joven y ahora ya ya era un Veterano. referente en esa época. Claro, casi un veterano, pero en un plantel sí que era bien veterano, a pesar de que incorporaba elementos jóvenes como el Jano Osorio, que conversamos con él hace un mes, pero que tenía bastantes jugadores experimentados. En ese sentido, quizás fue el campeonato que más te llenó ese. No, ¿En serio? Mira. no, para mí el mejor campeonato es el 87. Ah, ya. Claro, Porque por lo futbolístico quizás. por lo futbolístico y por la cantidad de jugadores nacidos en casa, Ya, que mira. fue fundamental. O sea, éramos muchos jugadores nacidos en casa, pocos extranjeros, pocos de otros lados. Entonces, y los que estaban en la banca eran todos nacidos en la Católica. Entonces teníamos, yo creo que más del 80% del plantel era única y exclusivamente de Católica, formado en Católica. Claro, al final es un Entonces, poco, fue como el fruto al final que dio todo este proceso exacto. anterior. Así. Exacto. Entonces, claro, yo creo que todos los campeonatos o todos los años tienen algo bueno, algo lindo que uno recuerda.
uno los podrá recordar un poco más que otros, pero todos los años tiene, porque en Católica siempre se han armado buenos planteles, buenas personas, los muchachos se adecúan al club, se reciben bien a los muchachos, entonces los dirigentes pagan en los momentos que tienen que pagar, son súper responsables en eso, entonces son buenos planteles. Y siempre los que se van de la Católica, que vienen de otro lado, se van con una linda experiencia estando en la Católica. Entonces, sí, el 97 era porque llevábamos 10 años sin salir campeones. Entonces, habíamos estado ahí un par de veces. Entonces ya veníamos con la mala de... Claro, era como ya sacarse el peso de encima. Claro, y llega ese día y no, nosotros entramos ganando el partido. Sí, sí. De hecho, lo retransmitimos y comentó con nosotros Ricardo Brunei hace también en la época que fue el partido, claro, y lo vimos. Ricardo, oye, Ricardo, ¿comentó el partido o te tiró un par de chistes? No, no, lo comentó en serio. Sí, bueno, tiró un par, pero estuvo más serio que de costumbre. Ese no paraba. No, me imagino, bueno, dentro de todo también eso ayuda en el camarín, de tener jugadores como Ricardo que le quitan un poco de presión también a la cosa. Sí, le quita un poco de ansiedad a la cosa. Sí, eso, claro, como de ansiedad de que se puede lograr y estar un poco más tranquilo. No, pero estuvo bien serio ese día, pero comentamos, claro, lo de Católica, llegaba al arco de Colo-Colo, o sea, era una cosa, pero impresionante, cómo construían jugadas, cómo pasaban los laterales. Yo creo que, claro, ver como una tarea tan superior en un clásico no es tan común en ese sentido. Te quería preguntar, bueno, llevándote un poquito más al final de tu carrera, Mario, y aprovechando también de que tuvimos ahí no entrevero en Twitter, pero de que sí debíamos preguntarte, te aprovechamos de dar la disculpa en este sentido, y decía ahondar en tu versión, en lo que pasó con tu salida de Católica. Si bien, claro, ya llevas una larga carrera en Católica, quizá hubo muchas cosas que no se supieron de tu salida y tú apuntabas un poco al entrenador Vin Riesbergen que no fue la mejor de la salida y eso quizá no se sabe mucho. Entonces te preguntamos cuál es tu versión un poco de lo hecho. Mira, yo no era no sé si era molestia o no, pero en el sentido de que yo le había contestado a alguien, a un amigo, entonces A Rebel. a Rebel, Sí. le había contestado a él, entonces que de repente se tomara eso sin haberme avisado, nada más que eso. Pero lo que dije es lo que he dicho siempre, no es primera vez que digo yo una cosa así. Yo, en toda la entrevista cuando me dicen, ¿quién es el mejor entrenador? Yo le digo Ignacio Prieto, Pellegrini. Claro. ¿Quién es el más malo? Riedberger, le dije yo. No lo entendíamos nada y era pésimo. Y siempre digo lo mismo. Entonces, Sí. no era nada distinto, tampoco me iba a enojar por eso. Pero sí, mi salida de la Católica, de retirarme, digamos, fue culpa de él. Culpa de él en el sentido que mintió, hizo cosas muy ordinarias cuando estaba dirigiendo. Me mintió en mi cara y por eso yo jamás, no, o sea, yo desde ese día que siempre le tiro con todo, digamos, porque Sí. Es que claro, no no es menor. no es tan solo por mí, sino que por lo que hizo con varios jugadores y Ya. por lo que él hizo dentro de nuestra institución, digamos, que dejó, que algunos avalan. Yo el otro día no sé quién dijo, no, él le cambió la idea, no cambió absolutamente nada, ni la forma de No. jugar, De ni hecho, al revés, yo conceptos creo que nuevos. retrocede Católica. Retrocede Retrocedió, en ese retrocedió, año. claro, retrocedió un mundo, un mundo. De hecho, ciertas personas nos comunicaron a nosotros qué hacíamos. No te digo quién, pero lo dijo. ¿Qué hacemos con este? Y yo lo primero que le dije, échenlo. A mitad de año le dije, la tienes que echar si no tiene idea.
Claro, ahí tú ya estaba retirado y él siguió, porque él más encima siguió entrenando después de una campaña que no fue buena. No, fue pésima. Sí, Eh, y es verdad, si él no era buena persona. Y hay un montón de cosas que me desagradaron y que si en algún momento él dice alguna cosa, yo las largo todas y queda como chaleco mono, porque realmente es todo un retroceso. Mira, por eso yo dije que algunos decían que, ¿cómo se llama? Estos entrenadores que anduvieron muy mal. Falcioni anduvo ah, ya, mal, agarré, sí, sí. Garré anduvo mal. Ya, pero ellos anduvieron mal en la parte del fútbol y en algunas cosas así como que no eran poco profesionales, digamos, pero un Claro. poco nomás. Este era totalmente poco profesional, no tenía puta idea, no sabía. Y le digo, nosotros en el túnel de San Carlos, en la escalera que subíamos, ahí nos preguntaban los compañeros, nos preguntaban qué hacían. O sea, imagínate, no le entendíamos nada. Entonces, alguien llegaba y me decía, capitán, me decía, ¿qué hago si no le entendí? ¿Qué quiere que haga? No, él dice que esto, tiene que hacer esto otro. Imagínate nosotros dando las instrucciones para que pudiera más o menos Claro, la toma de claro. decisión. Se transformaron casi en unos entrenadores ahí en cancha, pero claro, al Sí, final y es un enredo total. nos pasó un par de veces. Eh, el Milo me decía, agárrame a chuchar porque para hacer cosas, digo, porque, claro, entonces yo le decía, Milo para allá, Milo para acá, Milo para allá. Claro, nosotros lo ayudamos porque eran chicos jóvenes y queríamos que estuvieran bien, pues, ¿me entiendes? Entonces, Y era una buena generación pero, además también sí, de chicos. pero fue eso nomás, sí, que a mí me preguntaban nomás, sí, porque como no era una entrevista, Claro, pero era sí, por una... eso era mejor aclarar y ampliarlo. Sí, En ese sentido, yo creo que con esto yo creo que queda también bastante claro un poco tu posición. mira, si lo hubiese dicho otra persona, no me importa, no me interesa. Ujú. O Sí, otro periodista, otra persona, no me interesa. ujú. Pero como lo dijeron ustedes, entonces dije, ¿por qué no me llamaron? Me dijo, nada más. Claro, claro, pensando además Hubiese que dicho, siempre hemos tenido buena relación, siempre nos tiras para nosotros arriba, sí. Sí, en ese sentido, por eso yo te reconocí por interno que sí, sí, que no era. pero no me retracto en nada, porque en el Ujú. fondo Sí, es lo que pienso. Por un lado, él me decía que eran los dirigentes los que no me querían. Después, donde los dirigentes me decían, no, es él el que no que te quiere en el equipo. Y era él el que estaba mintiendo. claro, claro. ¿Me Y al entiendes? final yo O creo sea, que es el gran o sea, problema. lo que yo quería era terminar ese año. O sea, yo sabía que iba a jugar muy poco. Y lo que yo le dije, mira, los últimos 4 años, el mayor porcentaje de entrenamiento y de partido lo he hecho yo. Claro, O sea, el jugador que más entrenamiento asistía o asistió y a más cantidad de partidos era yo. Entonces yo tenía una estadística buena. Ahora, que después me hiciera jugar o no es otra cosa, pero que la estadística, la entendíamos muy poco. Entonces, claro, yo quería terminar ese año, iba a ganar mucho menos, casi la mitad, porque la idea mía era retirarme, pero que en el camino de ese año iba a empezar a armar mi retiro, digamos, porque yo quería retirarme jugando, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo les dije a los dirigentes, y ellos querían, se lo dije los dirigentes, le dijeron al entrenador, y él dijo que no. Dijo, no, 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 que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, porque quería echarme, ¿me entiendes? claro. Y yo era uno de los jugadores que más años llevaba en el club. Eh, o sea, como tú dices, algunos dicen, puta, emblema, ídolo, todo, y él me quería echar. Entonces, y yo no quería jugar ese año. Sí, yo sabía que ya hay cierta, y yo ya estaba medio, eh, no choreado, pero sí tenía menos tolerancia a algunas cosas. Claro, Entonces se le va ya perdiendo un sabía poco. que ya era mi hora de empezar a dejar el fútbol. Sí, Entonces yo quise planificar eso y él me lo negó y me echó de mi claro. club. Entonces, porque él me echó, digamos. No es que me haya dicho, oye, mira, ¿sabes qué? No, me echó, digo, no, no, no.
Eso lo decía a los dirigentes. Y cuando yo lo enfrenté, me dijo, no, los dirigentes no quieren. Yo sí, decía. Después iba para Claro, allá. De hecho, el dirigente fue a avisarle, a decirle a él, no, dijo, está mintiendo. Y fue para allá y le dijo, no mientas más, que callá y todo el cuento. ¿Me entiendes? O sea, porque y no tan solo me echó a mí, se echó a varios que sí. podían haber seguido en la Católica, pero él no los quería, no los quería porque eran los que hablaban, eran los que tenían peso. Entonces, bueno, me echó a mí, yo me fui, y afortunadamente dentro del último contrato que tenía yo, tenía tres cláusulas en la cual yo podía seguir en el club, pero en otra área, ¿no? Ujú. Así que después me dediqué a estudiar, eh, y empecé a ser entrenador de las divisiones menores. Así es, y justo por eso te quería preguntar, bueno, te toca el retiro medio raro que ya comentamos. eh, Después viene la etapa donde tú sigues trabajando con el club, en las divisiones menores, bueno, después el partido de este día, tú sigues al final en Católica. ¿Cómo fue esa etapa para ti, ya desde no la visión de jugador, sino como un trabajador del club? Mira, no fue tan, no fue mala, ni tenía eso de volver a jugar, para nada, no. Lo que yo hice, suponte, es que no jugué por un tiempo, digamos, ni partido amistoso, ni nada. Yo entrenaba con mis compañeros, o sea, con mis compañeros de trabajo, hacíamos pichanguita, pero yo no iba a jugar un campeonato a un lado, o una liga. O sea, querías como dejar ese fútbol, aunque fuera una Claro, liga, pero como en serio, sino que querías como divertirte un poquito quizás con eso. claro, entonces, además que en las ligas tú vas, si eres un poquito mejor y fuiste ex jugador, te agarran la patada, Sí, chuchá, sí. y No después me pasó, agradable. porque después empecé a jugar y me pasaron muchas veces, me pasaron muchas cosas malas, y después decidí no ir más a las ligas. Hay gente muy mala en las ligas, muy mala leche, entonces prefiero no ir y así no alego, no peleo, y Claro, te no meto a mi hermano a pelear también, porque siempre voy con mi hermano y él es el que me defiende, porque es más grande. Ah, ya, claro, él sale de guardaespaldas. Entonces, eso, que claro, empecé a entrenar, y no me dio esa como crisis. Nada, me enfoqué en entrenar. Me costó un poco al principio porque no es lo mismo entrenar y jugar que dirigir. Es complejo dirigir. Me costó un par de años y una vez que agarré el ritmo y empecé a perfeccionarme mucho más y a aprender, me resultó, digamos. Claro, Y fue mi carrera como entrenador de divisiones menores fue muy buena, exitosa en cuanto a la formación. Yo, más que los logros deportivos, suponte salir campeón y cosas así, que también lo hice, pero a mí lo más importante es que cada jugador aprendiera algo más ujú, y que con el tiempo, cuando te saluden, te digan: "Mira, gracias a usted o gracias a lo que usted hizo, usted fue parte importante de mi juego, de mi futuro como futbolista". Eso era más importante. Yo trataba siempre bueno, un poco entregar lo mismo que entregó Ignacio Prieto, digamos. claro, Ayudar, comprenderlos, escucharlos, motivarlos, hablar con ellos, buscar más información, ayudarlo en su casa. Entonces, eso también me dio esa cercanía con los jugadores, que hasta el día de hoy los tengo, y eso me llena mucho más que haber salido campeón con una u otra división. exacto. Que también uno tiene que buscar eso, porque en el fondo tú los preparas para, para competir, digamos. Yo estaba más enfocado a la parte más competencia, o sea, de la 15 hacia arriba. No me encontraba como para abajo, como más formativo, digamos. Era Claro, formativo competitivo. Después con el tiempo me fui haciendo mucho más formativo y ahora si tuviera que dirigir, dirigiría de la 14 para abajo. claro, Creo que, preferiría dentro creo que tengo más experiencia en eso y la capacidad mía es de ahí para abajo, digamos, en cuanto a la formación de chicos, a ideas, a metodología,
a formas de trabajo, a ejercicio, a cómo tratar a los jugadores, a visualizar. Hoy en día estoy en el área de captación del club, Sí. entonces estoy mirando muchos jugadores, entonces ajustando un poco el ojo para ver al jugador, qué es lo que tengo en la división, qué es lo que estoy buscando, cómo se maneja ese chico. Entonces estoy más experto en eso, digamos, en la formación, en la vocación de la formación. Así es. Y justo, claro, te quería preguntar eso al final, un poco en la actualidad también de Católica, donde te ha tocado ver pasar muchos jugadores, muchos que le ha ido muy bien, otros que empezaron bien, pero después no tanto, pero fuera de eso, se han sacado Católica una gran cantidad de jugadores, sobre todo en el puesto que tú jugabas. Entonces, a mí no me parece casualidad eso. Debe tener mucho que ver en ese sentido y si bien son muchos, ¿cuáles son los que más recuerdas? O sea, de esos jugadores que más recuerdas y con cuál ves como ciertas características también que tienen mucho de ti, que se parece mucho al Mario Lepe jugador. Sí, hoy en día el volante central o volante de contención, llamado antiguamente, ha variado mucho, ha cambiado mucho. O sea, antes era más picapiedra, como decían, más de corte defensivo que ofensivo. Hoy en día es mucho más, un poquito más mixto, eh, con una forma de jugar distinta a lo que se jugaba antes, de un corte mucho más técnico también y más táctico. Eh, Prácticamente el volante central es como el equilibrio del equipo. Claro. Si no tienes el volante central bien ubicado, es muy difícil o sea, es más fácil defensivamente poder caer o cometer errores, digamos. Entonces, ha cambiado bastante. Y yo cuando jugaba, yo me iba a ver jugar en las divisiones menores y iba a ver jugar al Piri, Ya. a Nelson. Sí, Y me que gustaba, después, ¿no? claro, terminaron siendo compañeros de puesto al Yo- final, exacto. muchos años. Yo le dije, tú vas a ser el, el jugador, digamos, el número 6 del titular del primer equipo un día. Se rió nomás, pero y después cuando estaba ahí conmigo, yo le dije, Claro, eran los dos al claro. final. Y él es mi jefe ahora. Claro, cómo cambian las cosas. Entonces, tenemos una buena relación. Él considera, dentro de los jugadores en el puesto, que yo fui uno de los que le gustaba o se sentía identificado. Yo creo que también yo me sentí identificado con él, con el Piri, eh, en un momento con el Kika Acuña. Sí, eh, que fue al final un poco tu sucesor en ese tiempo por las circunstancias, sí. pero fue un poco esa continuación, además que tenía un estilo de juego también bien parecido. Claro, un poquito más agresivo. El Sí, Piri era más mixto. claro, El tú Piri eras fue más técnico también que el Quique. Sí, pero el Piri también era un poquito técnico, pero era más mixto. Él Sí, fue uno de los primeros mixtos que, junto con Ricardo Lunari, digamos, pero de los volantes centrales, él era más mixto que yo. Entonces, como yo me manejaba más por el lado izquierdo, entonces yo era el que me quedaba un poco y el Piri con Ricardo eran los que más avanzaban, sobre todo Ricardo, que pisaba las dos áreas, ¿me entiendes? sí, Entonces el Piri era el otro más mixto y yo era el más defensivo. Eh, pero me identificaba mucho con él, con el Quique, no sé, yo creo que eso, y como jugador me identificaba mucho con el Gary, ya, claro. de dónde viene, su forma, sus problemas, Con la historia también, la historia, parecía. claro. Entonces cuando él empezó a jugar ahí como contención, yo me sentía súper orgulloso, súper un chico desde la nada a triunfar, digamos, haciéndole 2 goles a la U, en un clásico extraordinario, corriendo para todos lados, mordiendo, mordiendo a todos. Entonces, Sí, esa personalidad era la que yo también tenía. ¿Sí? Yo era muy. El Gary era muy tímido fuera de la cancha, pero en la cancha se transformaba y yo era un poco similar. ya, Lo que pasa es que mira, empecé mucho más joven en la Católica que me ayudaran que la que empezó el Gary.
Sí, A mí me ayudaron antes, me sacaron de la casa. Yo afortunadamente accedí a irme, a tolerar ciertas cosas y aguantarme ciertas cosas, porque yo pasaba todo el día solo, digamos. Yo iba al claro. colegio, volvía y me quedaba solo todo el día. Todos los fines, yo no podía ir a mi casa, entonces todos los fines de semana estaba en mi casa, o sea, en la En la pensión, pensión. solo, solo. Si veía Sábado Gigante desde que empezaba hasta que terminaba. Acá ya no sabía qué más hacer. Claro, me veía todas las películas, música, porque no tenía amigos, pues, si mis amigos eran del barrio, pues, entonces, pero yo me las aguanté porque yo sabía que tenía que aprender otras cosas, porque tenía que, al Gary como que lo pillaron un poco tarde, digo, en el sentido de ir a Claro, ayudarlo. Si lo hubiesen ayudado, lo hubiésemos ayudado un poquito antes, a lo mejor se hubiese mandado menos contorno, digo. Pero hubiese claro. sido Pero de todas distinto. maneras fue a tiempo, yo creo, sí, al final. Sí, sí, igual fue una ayuda, igual fue algo Sí, bueno y logró lo que ha logrado a base de su esfuerzo. sí, Mucha gente critica ciertas conductas de jugadores, pero no sabe de dónde viene. exacto. Entonces, Todo lo que vivieron antes, ¿no? Claro, claro, no, para claro, la gente de repente es muy fácil juzgar sin tener claro. ese contexto atrás. No, Sí, estos son así, ganan mucha plata. Mira, ¿sabes qué? Pero para que él gane plata, él hace esfuerzos grandotes y cuando chico, si ahí es donde, porque ahí sí, tú te puedes desviar. En cambio, ellos no se desviaron, pues ellos siguieron. claro. A pesar de los condoros que siguen y siguen y siguen, porque una tienen talento y la otra porque les gusta el fútbol. Claro. ¿Entiendes? Y tienen ese espíritu. Ahora, no todos consiguen eso. Hay muchos chicos que tienen la misma calidad de Vidal, pero no tienen la misma cabeza Exacto. de seguir, de seguir. Y Vidal, en vez de desviarse por el lado de la droga, alcoholismo y, no sé, delincuencia, siguió fútbol. Siguió el fútbol, que ahí era su meta, era su... la gran mayoría se desvía para ese lado, Claro. que están en esa situación, digamos, de precario en Como todo más sentido, vulnerable, claro. vulnerable y precario en todo sentido, pero ellos siguieron, entonces ese esfuerzo es enorme. Yo me veo reflejado y digo, ¿sabes lo que tuve que hacer? Las vergüenzas que tuve que pasar, el hambre que tuve que pasar, los esfuerzos que tenía que pasar. De repente ir a San Carlos a entrenar con un calcetín delgadito, con unas zapatillas rotas, a veces sin slip, sin calzoncillo, Claro. con una chaquetita, pasando un frío mientras los demás llegaban con parca, chaqueta, en Y auto. San Carlos con los lados que es, al final Claro, no cambia entonces mucho. muchas veces pasó eso, al Gary también le pasó. Su Sí, mamá, que cuando lo llevaba, mucho frío, yo la llevaba al comedor y nos tomábamos un café, mientras ellos hacían la parte física, conversábamos con ellos, y quédense aquí, y los papás iban a verlo ahí, cagados de frío. Entonces, esos esfuerzos de los padres, el esfuerzo que ve estos jugadores de sus papás, el esfuerzo que hacen ellos, la humillación en algún momento, las vergüenzas en otro, eh, la gente no cacha eso, no entiende, entonces cree que tienen que ser ejemplo, ejemplo de qué, si ellos nunca tuvieron ejemplo, ¿me entiendes? claro, ¿Me entiendes? Les va a costar un mundo ser ejemplo. claro. Entonces ellos son así y uno tiene que aceptarlo además, así. A lo mejor no compartes, pero respeta como son. Ellos son así. El otro día Vidal salió medio curado. Bueno, digo, yo está en su día libre, que haga lo que quiera, digamos. Lamentablemente, la gente lo juzga porque son gente pública y tienen que dar el ejemplo. Qué mejor ejemplo que jugando y jugando donde están, digamos. Claro, o Todo sea, lo que han al hecho. final representan muchas otras cosas que están Claro. detrás, como es el valor de la perseverancia, del esfuerzo, que quedarse con eso Imagínate, al final es... imagínate todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho Maradona, y lo quieren igual, y esto se curan un día y lo matan. Claro, sí. Yo no comparto que lo hagan, pero respeto, digamos, respeto Claro. su trayectoria, O sea, al respeto. menos, claro, no es de gatillo fácil de llegar y juzgar más uno, más allá Claro, que uno esté de acuerdo o no, si al final eso es personal. Sí. exactamente. Oye, Mario, te quería dar las gracias por la entrevista. De verdad, en lo personal significa mucho poder conversar para mí con el gran capitán que ha tenido Universidad Católica, a pesar de lo que conversamos, pero
más allá de eso, de la Ginebra y todo eso, de un tipo que representa mucho los valores de Católica y que ha estado también en buena parte de la vida del club, ya sea como jugador o como formador. Y para finalizar, te quería pedir si le quería decir algo a los hinchas. Nosotros que siempre terminamos así las entrevistas, porque al final el hincha agradece mucho también el ejemplo que dan ustedes, lo que le han dado al club, y si tenía alguna palabra para ellos. Básicamente saludarlos, darles un gran abrazo, que se cuiden mucho, que sigamos siendo cruzados hasta la médula. Eh, a lo mejor vamos a sufrir un poco más, un poco menos, pero sin duda que la Católica la hace su gente, como dicen por ahí. Así es. Y eso hay que valorar eso, o sea, la gente, el hincha, el que está en el tablón, el que compra la entrada, el que se hace abonado, el que se hace socio, el que compra las camisetas, ese es el hincha. Y hay que valorar y respetar eso. Siempre lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo, respetando a la gente y mandarle un abrazo cariñoso, porque el respeto que he recibido yo es increíble, el cariño es increíble, me sorprende mucho, me llena mucho de orgullo, de felicidad, el cariño de la gente. Cada vez que digo algo, hago alguna cosa o voy a algún lugar, siempre están ahí atentos a lo que me pueda pasar. Entonces, el cariño de la gente es recíproco, o sea, me quieren mucho y yo los quiero un montón, incluso a los que no son cruzados, Sí. pero que no son de la U. Ah, ya, está bien. Todo menos de la U, con eso está bien. No, eso no los veo ni en pintura. No tengo ningún amigo que sea de la U, si no, no es Mira, amigo. claro, es un filtro ahí de Tiene que ser antemano. muy escondido, según usted. Tiene que ser muy escondido. Claro, no se le puede notar mucho. Bueno, sí, lo conversado en ese sentido. Bueno, Tengo un yerno, tengo un yerno que tiene ya. recae y está, pero ahí Pero eso tú no lo elegiste, así que te no, llegó nomás, te tocó. lamentablemente, lamentablemente no tengo nada que hacer. Viste, ahí te tocó nomás. Oye, Mario, Mientras quiera mi hija, yo estoy feliz. claro, esa es la única condición. Bueno, Mario, te agradezco nuevamente. Ha sido Gracias. una entrevista de verdad muy emocionante para mí y también para nuestro medio de poder conversar al final no solo de lo futbolístico de Católica, sino muchas otras cosas de cómo se construye el club y yo creo que eso es clave. Así que nada, agradecerte mucho Gracias. y vamos a estar ahí en contacto y ojalá pueda volver luego el fútbol para poder vernos, pero por mientras de cuidarnos ahí en la casa. Sí, ojalá vuelva el fútbol luego. No tan solo el fútbol, sino que podamos ir. No, cuídense muchachos. No es chiste esto de la pandemia. Sí. Y nada, un abrazo grande a todos los cruzados de corazón. Así.